Necesitamos trabajar el tema de la seguridad vial. Hemos visto un trágico accidente que se ha llevado a 30 peruanos. Seamos rigurosos de quienes tienen licencia de conducir para que cualquiera no la tenga. Controlemos a las empresas que no manden choferes que no han dormido en el reenganche y se quedan dormidos en la carretera con nuestros hijos en el bus. Tenemos que asumir un compromiso. Que hay demasiados accidentes en la sierra de ómnibuses que se caen al abismo. Correcto. El otro día 40 muertos en el río Tarma. Cada semana hay un accidente de esos. Las autoridades deben tomar el control de esto. No podemos seguir así, porque es gente pobre que se cae al río, se muere. Son más de 1.500 al año. Eso es inaceptable. Bueno, hemos reproducido declaraciones del señor presidente de la República, el presidente Ollanta Humala, y también de Pedro Pablo Kuczynski, que ha opinado al respecto. Ciertamente no hay nadie que pueda estar ajeno a este drama que se vive, desgraciadamente, con demasiada frecuencia. Y siempre empieza entonces la discusión de decir, bueno, exactamente cuáles son las causas y exactamente qué es lo que se puede hacer. Finalmente propuestas de solución. Y algo que a nosotros sí nos ha preocupado y es saber exactamente qué cosa ocurre con los familiares de los que fallecen o sufren accidentes terribles, irremediables en algunos casos, pero también de repente personas que quedan enfermas, mutiladas, etc. Tanto es así que tenemos pues justamente a un presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, quiere decir pues que se convierte en un tema casi sindical, ¿viste? Por el número enorme que se está produciendo. Bueno, tenemos un conjunto de invitados en ese sentido para poder conversar al respecto. Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, instructor en prevención de seguridad vial Federico Batifora, director del Centro de Educación para el Tránsito y Transporte, con nosotros ha estado en varias ocasiones, el señor William Argumedo. A propósito de Federico Batifora, como instructor tiene certificación internacional de la National Safety Council. William Argumedo, representante de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN, sobre la cual también llueven opiniones. Magíster en Administrador de Negocios Luis Ramírez Urueta, gerente general de Cruz del Sur. Es interesante tenerlo aquí porque se trata de una de las líneas de trabajo de esta empresa, es darle fuerza al factor humano, y ha registrado verdaderamente un número muy apreciable de ausencia de accidentes. Don Lino de la Barrera es funcionario del Ministerio de Transportes, gerente de la institución Cuna y Transport, al que también recurrimos frecuentemente. Bienvenido, Lino. Y la señora Antonieta de Goicoechea. Su hijo sufrió un grave accidente hace 4 años, ha quedado hemipléjico y el caso sigue en el Poder Judicial. Este es un llamado especial, justamente le prestamos atención en este programa, porque esta es la cosa terrible, es decir, ya vivir una experiencia de un accidente traumático que causa tantos daños y encima todavía después toda la penosísima tramitación judicial. Muy buenos días señora también, bienvenida. Tremendo testimonio. Señor Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Descríbanos un poco el cuadro general de esta situación que se vive diariamente, como bien sabemos, y sobre todo, qué se puede hacer desde un punto de vista ya organizado. Buenos días, gracias por la invitación. El caso de Antonieta, el caso de Manolo, es un caso que ocurre todos los días y a todas las personas. En mi caso, por ejemplo, a mi hijo me lo atropelló también un médico en estado de ebriedad. En el Poder Judicial salió una sentencia después de 5 años con 500 soles de reparación civil y 1 año de comparecencia. Y el señor, bien gracias, amenazó a toda mi familia, y debido a eso es de que nosotros, Antonieta sabe, caminamos, sufrimos la vulneración de los derechos de las víctimas, tanto en la policía, en los juzgados. Por eso iniciamos esta asociación,
para enseñarle a la población qué hacer en caso de un accidente de tránsito, que es los manuales que regalamos a las víctimas y nosotros atendemos gratuitamente hace 7 años. La asociación está destinada no solamente a informar y asesorar a la víctima, sino a hacer campañas disuasivas, como es la que iniciamos hace poco. ¿Existen juzgados especiales? Los juzgados especializados de tránsito, el 2009, con el nuevo Reglamento Nacional de Tránsito, se iba a dar. El señor en esa época, Villestein, nos ofreció para el mes de noviembre del 2009 que se iba a conformar a los juzgados especializados de tránsito y nunca se hizo nada. Ahora escuchamos que la Municipalidad de Lima ya está coordinando con el Poder Judicial para que se empiece a trabajar con los juzgados especializados de tránsito. Esperemos que de una vez por todas los juzgados especializados de tránsito trabajen. Después vamos a ver en detalle un poco lo que hacer en caso de ocurra el accidente. Está planteado el tema. Y es un tema terrible en realidad, pero por supuesto tenemos mucho más ampliación de la cosa. Insistía yo al presentar el tema, ¿no es cierto? Son múltiples factores los que se plantean y siempre se escuchan opiniones diciendo, bueno, primero esta es la prioridad, esta es la otra prioridad. ¿Por dónde se comienza en verdad a trabajar con máxima seriedad este asunto que es tan dramático? Son las 9:17, vamos a hacer una pausa y luego escuchamos a otros distinguidos invitados, especialistas precisamente en varias de estas acciones, actividades. Muy bien, aquí justamente nos alcanza también un cuadro estadístico de las principales causas de accidentes de tránsito, lo cual nos lleva precisamente a pensar de que son varias las instituciones que intervienen. Doctor Lino de la Barrera, a ver, arranquemos de nuevo en el tema. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Efectivamente, como bien lo ha señalado Raúl, acá hay que trabajar esto con un enfoque multidimensional. Definitivamente no hay una sola causa. Pero con una autoridad única, porque si no, se reparten las culpas hasta que se disuelven. Correcto. Acá, la verdad, tenemos un problema grande y es un problema que tiene que ver con una enorme cantidad de normas de toda naturaleza en materia de transporte, de tránsito, de vehículos y además una dilución de la autoridad porque ciertamente existen muchas autoridades involucradas en cada uno de los procesos de tránsito y de transporte en general. Esto, naturalmente, cuando hay muchas manos, pues al final todos somos responsables y nadie es responsable. Al final del día, lo que tenemos es una enorme cantidad de accidentes de tránsito. Todas las mañanas vemos pues un desayuno bastante complicado en los noticieros donde vemos accidente por acá, accidente por allá y la verdad ya hemos perdido un poco la sensibilidad respecto de los accidentes porque vemos la noticia pero no vemos lo que hay detrás, como el caso de la señora, donde pues hay toda una vida truncada y todo un desarrollo futuro hecho trizas. Y ese es un poco el tema. Entonces, además tenemos un Estado que la verdad o está de espaldas o no contribuye o que cada quien está jugando su partido por su propio lado. Y esto es complejo, porque al final del día tenemos los accidentes de tránsito, tenemos a las víctimas y no tenemos soluciones concretas visibles, ¿no? Sí, ha salido a propósito de esta noticia también la información de que en realidad, y creo que se decía un poco como consuelo, decir, bueno, en realidad los accidentes, la mayoría de accidentes se producen en Lima y no en provincias, pero los casos más dramáticos son precisamente, y creo que hacen referencia sobre todo a la infraestructura vial, son los interprovinciales, ¿no es cierto? ¿O no? A ver, históricamente en el Perú desde hace una importante cantidad de años, más o menos hay 3.500 personas fallecidas por año víctimas de accidentes de tránsito. 3.500. 3.500. Es una cifra que se ha mantenido en el tiempo y esto no es bueno decirlo, pero en proporciones más o menos es 2/3 partes en las vías urbanas y 1/3 parte en las carreteras. Claro, los accidentes de tránsito en carretera son dramáticos. ¿Por qué? Porque puede ser un solo accidente donde se producen muchísimas víctimas, pero todos los días está falleciendo gente en las vías urbanas, producto de atropellos, producto de
alcohol, producto de una serie de situaciones que son anormales. Y son anormales porque finalmente cada quien, aquí tenemos un ámbito de responsabilidad personal que no se está ejerciendo, que no nos controlamos respecto de ese factor esencial. Estoy manejando un vehículo que es como si tuviera un arma de fuego en mis manos. Porque uno tiende a mirar principalmente de producir los accidentes a las empresas, ¿no es correcto, pero hay un fenómeno detrás de esto. Acá hay una informalidad, tanto personal como empresarial, que no necesariamente es de las empresas que conocemos, que son visibles, sino hay gente oculta, que es el que sale a conducir un vehículo sin tener responsabilidad y bebió, es el informal que presta un servicio no autorizado en la carretera. Y se nos ha dado por correr, porque como estamos con carro nuevo, ¿no? Claro, o sea, la tecnología nos invita a correr porque los vehículos son cada vez más veloces. La seguridad vial nos dice no corras, el vehículo nos permite correr. O sea, hay un tema donde hay un escenario de autocontrol que no se está ejerciendo, ¿no? Sí, yo quería preguntarle eso también a don Federico Baltifora. Es decir, ¿se complica más la situación si tenemos un parque automotriz? Porque antes nos quejábamos de que era muy antiguo y que por eso se producían tantos accidentes. Hoy día en realidad se ha modernizado, pero tenemos acumulación por un lado en el sector urbano y luego esa cosa pues de que indiscriminadamente hay mucho más gente que maneja y se siente feliz de estar en un coche que corre, en fin, lucirse al respecto. ¿Ha empeorado la situación por estos factores de modernización del transporte o no? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Yo parto de la premisa de que ni el vehículo ni la pista tienen la culpa. Así es, son objetos. Exactamente. La responsabilidad es absolutamente del ser humano, de la persona. Y ahí viene lo que por muchísimos años venimos tratando de convencer a la autoridad, en este caso la autoridad de turno, de que en nuestra patria se incorpore ya de una vez por todas para un tema de mediano y largo plazo la educación en seguridad vial en colegios, en universidades y en centros de enseñanza técnica. Y del corto plazo, yo lo sé, hay un corto plazo que es el ayer. ¿Cómo resolvemos el problema hoy? El problema hoy se tiene que resolver con la prevención en seguridad vial. Y quiero mencionar y de alguna manera tomar nota de que el presidente de la República se ha expresado en términos muy concretos y él debería tomar el liderazgo en este tema. Si el presidente de la República asume el liderazgo, le aseguro, liderazgo de verdad, ¿no es cierto?, le aseguro que van a empezar a haber cambios. Y efectivamente debemos declarar en emergencia la vialidad en el Perú. Está en un estado de emergencia hace tiempo. Lo que pasa es que no queremos darnos cuenta, pero sí debe declararse en emergencia para que se puedan tomar medidas de emergencia, justamente, ¿no es cierto?, y que puedan clarificarse resultados concretos. Hoy día, todas las personas que manejan este tema, y que nadie se moleste conmigo con lo que voy a decir, han fracasado rotundamente. Y me remito a los resultados. Y los resultados son inobjetables. Hay un fracaso rotundo. Hay que dar paso al costado y hay que romper paradigmas en este tema, don Raúl. Hay que romper paradigmas. Y el paradigma fundamental es que hay que volver la cara al ser humano. Ahí está la causa raíz de los graves problemas que tenemos en carreteras y en las ciudades. Ahora, hay un nivel de informalidad en todo esto, ¿no es cierto? Es decir, mucha gente se mete a manejar sin ningún estudio previo, ni ninguna preparación, y entonces ahí tenemos un alto índice de accidentes. ¿Cómo se puede hacer, sobre todo, también tenemos los casos permanentemente, de gente que dice, estaba así del accidente, este es el chofer, y ha cometido 20, 30 fallas, tiene papeletas, todo, pero ese hombre sigue impune y hace lo que le da la gana. Acabamos de escuchar lo que está pasando con el Poder Judicial por un lado y por otro lado la Policía Nacional, que no sanciona ese tipo de inconductas. Yo he visto, y creo que todos, a policías apurando el paso de los vehículos, corran más. O sea, es el mundo al revés. Entonces, yo he dado charlas en la gente de la policía y cuando hablo de mis temas me miran como si estuviese hablando en chino. Nunca, ellos están simplemente centrados en un reglamento de tránsito. Señores, a un piloto de combi no hay que enseñar el reglamento de tránsito, se lo saben de memoria si le han puesto 200 papeletas. No hay que enseñarles a manejar una persona que maneja 12 horas diarias. Hay que trabajar el cerebro de las personas. Ellos son los que conducen el vehículo y los que toman decisiones de correr o no correr, de pasar, de corretearse y por último, de manejar absolutamente cansado cuando no lo deben hacer. Es decir, hay
un tema previo, hay un tema previo y tiene que ver, don Raúl, con una decisión política. Nosotros privados podemos trabajar a nivel privado, podemos aconsejar, decir, pero no tenemos el poder de cambiar esta realidad. Y esto es una responsabilidad muy seria que viene desde la más alta autoridad de gobierno. Y ya lo dijo, hay que aprovechar el momento en que ya se comprometió y de alguna manera presionarlo en el buen sentido para que de una vez den una suerte de dictadura por la vida, pues, ¿no? No me entiendan mal lo que voy a decir, una dictadura para salvar vidas, porque estamos en un estado de emergencia. Y no, Dios no quiera, pero dentro de 15 días nos volveremos a reunir para lamentar otro accidente. Si nos comparamos con algunos países de América Latina... Bueno, le cuento, pasé una vergüenza muy grande en Colombia, me invitaron a un congreso de prevención, un congreso mundial de prevención en seguridad vial, y a mí me tocó hablar sobre el valor de la vida, que es un tema que yo de tanto lo divulgo. Y previamente habló el representante de la Organización Panamericana de la Salud, y sentí vergüenza, porque nuestra patria estaba en primer lugar en el concierto mundial de severidad en incidentes de tránsito. A nivel mundial, sí, ni siquiera sudamericano. Sí, señor. En primer lugar, como índice de severidad. Hay algo que a mí ya no quiero hablar. ¿Qué es índice de severidad? O sea, cantidad de habitantes, cantidad de todo el mundo viola la ley y no pasa nada. Sí. Bueno, y ahora el señor Ramírez va a explicar un tema muy interesante sobre ese tema, de qué percepción tenemos los peruanos con respecto al contexto latinoamericano con el cumplimiento de la ley. Pero hay una cosa que sí me gusta decir, no quiero hablar de estadísticas, pero hay una estadística de ciudad muy interesante. De cada 10 muertos en el Perú, de cada 10 muertos, 7 son por atropello. O sea, eso nos da un nivel de, digamos, de desprecio por la vida del ser humano. La media mundial es 10 a 1.5, 10 a 7 en el Perú. Ya con eso le dije todo, no respetamos la vida del ser humano. Sí, después de eso vamos a hablar también, en fin, dónde está la vigilancia, Vamos a hacer una pausa, son las 9:29 y continuamos conversando con nuestros invitados. Bueno, continuamos conversando y recogiendo, por supuesto, una información que resulta alarmante. Cada referencia que el invitado da y nos dice es impresionante. Vamos a escuchar ahora al señor gerente general de Cruz del Sur, Luis Ramírez Urrueta, y después conversaremos con Ocitrán, que exprofesamente le hemos dejado para que después nos dé un panorama. Sutran, perdón, no Ocitrán. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Mire, yo creo que este tema es sistémico, es estructural. No podemos tomar un problema a la vez o una factor a la vez, ¿no? Y en el Perú tenemos un problema que lo venimos conversando hace muchos años, una suerte de esquizofrenia para tratar el transporte terrestre en el Perú. Cuando los urbanos quieren subir el precio, no, señores, ustedes son privados, es concertación, ¿eh? Por ahí queremos poner medio pasaje al transporte interprovincial. El transporte aéreo por ley es servicio público, pero interprovincial no. Una cosa que no tenemos un entendimiento de que esta es una actividad económica en la cual están implicados, como han expuesto los invitados al inicio de esta entrevista, el capital humano, o sea, la vida misma, un bien público de mayor valor. Entonces, esto no puede funcionar así nomás. En la Ley General de Transporte, el transporte interprovincial es definido como una actividad económica vinculada al transporte de personas y carga, ¿no? Vamos, los actores directos es el vehículo, el piloto y la vía. Pero atrás de esto hay un intermediario, que es la empresa, y hay un titular, que es el Estado, que es el responsable de que el servicio público de transporte haya o no haya, sea o no sea. El año 2005 se sacó esta ley 28525, que estableció que el servicio de transporte aéreo es un servicio público. ¿Para qué? Para dar una serie de medidas promocionales, en libertades de exoneraciones tributarias y demás. ¿Qué ha pasado con el transporte aéreo del 2005 acá? Creo que es evidente, está en una ruta, en una trayectoria de desarrollo de eficiencia. Esto es totalmente inverso en el caso del transporte interprovincial. O sea, el avión está exonerado de impuestos, el combustible también exonerado del selectivo del consumo. En el terrestre, donde se transportan 77 millones de pasajeros,
No es así. ¿Al año? Y en el aéreo, sí, en la estadística oficial es 74 millones de pasajeros por tierra y 7.700.000 por avión. Entonces, si le tomamos la palabra al señor presidente, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está la prioridad? Creo que deberíamos repensar esto. Hay un tema crucial. Si uno pregunta por qué varias veces, va a ir escalando hacia un tema, ¿no? Hablamos acá de las consecuencias y normalmente hablamos del control posterior o en Sutran, que hace el control concurrente. Lo hemos visto, por ejemplo, en Yerbateros haciendo control, ¿no? En el Día del Padre. A ver, no nos imaginamos que la OASI vaya al aeropuerto a hacer un control a los aviones a ver si se les prende la luz o no. El control tiene que ser previo, porque no voy a poder saber a la vista si esa máquina tiene un mantenimiento, si ese piloto tiene descanso, si tiene capacitación, bueno, una serie de cosas. Tiene que haber pues un historial, datos previos. Claro, o sea, y ahora, ¿de quién es el rol? Nosotros como usuarios entendamos una cosa, a ver si lo puedo traducir en simple. Esta actividad económica justifica, dentro del marco de la neoclásica, la teoría neoclásica, lo que impera en el mundo, sin salirnos de ahí. El Estado debe intervenir porque hay bienes públicos, la vida misma comprometida. Porque esta industria, esta actividad económica puede generar graves externalidades, como la accidentalidad, ¿no? Y porque tiene lo que se llama fallas. Nosotros como consumidores, el público nos escucha, cuando elige un servicio, no puede saber, no puede apreciar por sí mismo si la máquina es de la empresa, si es un buscamión, si tiene mantenimiento, si el seguro está pagado, si el piloto es profesional. Eso se llama asimetría de información. Y la gente toma su mejor decisión, la más racional, con la información que tiene. Y entonces se lleva por el precio, por lo que mira y toma lo que se llama una decisión adversa, incurre en un riesgo moral. Y la seguridad es un bien económico, por eso compramos seguros. ¿Quién tiene el rol de asegurarnos a nosotros, los ciudadanos, de que eso se cumpla? Es el Estado. Pero acá en nuestro criterio de política, el Estado se retiró. Esta es una actividad económica nomás vinculada a esto. Si tenemos que subir un avión, creo que asumimos que ese piloto es un profesional, que está controlado, que ha descansado, que esa máquina, ese avión tiene un mantenimiento al día, porque si no, no nos suben ni amarrados. Muy bien. Nada de eso pasa en el transporte terrestre. Hablamos de 3.500 personas estadísticamente. Tenemos 3.500 personas, peruanos, por X circunstancia condenados a muerte el próximo año. ¿Qué vamos a hacer? Y si le tomamos para darle funcionalidad, direccionalidad a la palabra al señor presidente, como dijo el señor Batifora, esto requiere autoridad real. Y el problema central es entender el orden. El titular es el Estado, el intermediario es la empresa y el Estado tiene que imponer condiciones no para proteger empresas, por favor, sino para proteger la parte débil. Y eso dará una mayor eficiencia al Usted mencionaba una comparación que me gustaría que también la diera ahora, ya en altavoz, entre Perú y Chile. Sí, este es parte de un estudio académico, la data es del año 2000 al 2011, y compara la fatalidad, porque más o menos la legislación es la misma entre Perú y Chile. Libre mercado, pero hay un tema institucional que quisiera tocar luego. La fatalidad, o sea, la cantidad de fallecidos por accidente en carreteras, la estadística es nacional y la de Carabineros de Chile. En Perú es 3 veces a 1. O sea, 0,38 y 0,12 es la comparación del índice. Si hablamos de muertos por cada 100.000 habitantes en temas de carreteras, siempre carreteras, la relación es de 6 a 1. O sea, el índice es 2, casi 3 en Perú. La diferencia puede darse también por el número de vehículos, por la No, son índices. La densidad, digamos. Son índices comparativos, porque también el índice por cada vehículo es igual, 3 veces a 1. ¿No? Hay un tema institucional de fondo que quisiera tocarlo luego para tratar de hacerlo entender. De acuerdo, en la segunda vuelta es un poco la respuesta que tenemos que dar. Bueno, vamos a escuchar entonces al señor William Argumedo. Bienvenido. Buenos días, don Raúl. Sutran. A ver. Bueno, estoy escuchando las opiniones que se vienen vertiendo en Primero la mesa. Un poco las tareas, porque es una superintendencia. Exacto. Yo le tengo terror a las palabras, le confieso, ¿no? Superintendencia, suena pues así. Cada vez que me dicen, esta es la dirección general de esto, cuanto más crece su incapacidad. O sea, tengo un prejuicio, digamos, ¿no es cierto? Pero aquí hay que ver un factor que de repente es inverso. Porque si una superintendencia, al contrario de lo que está manifestándose, que existen 7 autoridades actualmente, las cuales no trabajan en el mismo nivel, por decirlo así, sería más bien ideal que existiese una sola autoridad nacional. Ya, que eso es lo que se viene reclamando casi y es como algunos congresistas nos manifiestan que fue originalmente el proyecto de ley, solo que en el camino
sufrió unas transformaciones y la superintendencia Sutran ahora solamente se ocupa de lo que es las vías nacionales, que constituyen un 19% Ahora, aproximadamente. ¿por qué surgieron estas limitaciones o recortes a una autoridad? Eso única? es un tema que habría que preguntarle a los congresistas. Porque hay intereses, evidentemente. Podría ser. Ahora, lo que Segundo, hace la... hay informalidad. Exacto. Don Raúl, lo que hace la superintendencia, que nació luego del Plan Tolerancia Cero, que desarrolló el Ministerio de Transportes, ya en las carreteras, la Sutran ha venido trabajando desde un punto de vista de fiscalización preventiva. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo el control permanente desde los terminales terrestres, en Lima, en los principales, y en las 10 regiones donde actualmente tenemos presencia. Ese es un control que permite detectar antes del inicio del viaje las faltas que pudieran existir. Anteriormente se esperaba estar ya en la carretera para regresar a la unidad, lo cual constituía un doble riesgo, llegar hasta ese punto de control y luego regresarlo, que era el Plan Tolerancia Cero. En cambio, ahora se hace un control preventivo previo al viaje. Luego tenemos las garitas de control que existen, donde también se hace el control y la supervisión y fiscalización de las unidades tanto de transporte terrestre de pasajeros como de carga, y tenemos también operativos inopinados que se van desarrollando en diferentes puntos de las vías nacionales. ¿En todas las vías nacionales hay estos servicios que usted señala? En las principales actualmente... ¿Cuáles son las principales? ¿La Panamericana? La Panamericana Norte, Sur, la carretera central, en las vías que... Por ejemplo, dentro de las regiones donde tenemos presencia. De este ómnibus reciente y lamentable, ¿ha pasado por controles? Pasó por controles, salió de un terminal, tiene un control previo, pero posteriormente ha circulado, estando con todos los documentos y con la unidad en regla. Era una unidad nueva del año 2012, tenía CITB, que es la revisión técnica, bueno, pero ya contaba que con SOAT. Los culpables no son ni el ómnibus ni la carretera, como nos han dicho. Definitivamente. Entonces, ahí veamos, ¿había algún récord con respecto a este piloto? ¿Se sabía cuántas horas había trabajado o no? ¿Si estaba más o menos dentro del reglamento? Todo eso se va registrando en la hoja de ruta. Lo que se ha solicitado, el Ministerio de Transporte está trabajando actualmente, es hacer una hoja de ruta electrónica, porque los papeles son fáciles de llenar y no demuestran nada al final. Pero si se va haciendo una hoja de ruta electrónica que desde el inicio del viaje ya se sabe quiénes son los conductores, porque como manifiesta aquí el gerente de la empresa, hay empresas que son serias, pero hay empresas que demuestran ciertas inconductas que, por ejemplo, salen con 2 conductores, pasan los controles, 1 kilómetro más allá se baja el copiloto y se regresa. Claro, ahí también, y eso va a entrar a qué hacer en el caso que ocurra un accidente de tránsito, la verdad que también la gente, a veces por ahorrarse algo, prefiere de repente el transporte informal, ¿no? Y entonces ahí está cometiendo un gravísimo error. Ese es el otro factor. O sea, tenemos varios factores. Tenemos a los conductores, que no alcanzan el nivel de profesionalización que se requiere. Tenemos a ciertas empresas que demuestran inconductas en relación con los reglamentos, y tenemos a los propios usuarios que permiten o se arriesgan en ir en servicios que no cuentan, que no se sabe quién es el conductor, que no cuentan de repente con un SOAT, que van a ir en exceso de velocidad porque el negocio de estos pequeños vehículos que no son los adecuados y además es ir y volver más rápido. Con mayor razón, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, y además el mismo usuario, y ha ocurrido muchas veces, son quienes se levantan contra la autoridad. Entonces, aquí también hay otro factor que es la recuperación del principio de autoridad que es necesario. No solamente desde el punto de vista de la autoridad administrativa que es Sutran, sino las diferentes autoridades que están involucradas. Por ejemplo, la Policía Nacional, que es transversal a todas las autoridades que están relacionadas al transporte terrestre. Incluso el INDECOPI, que tiene que ver por la calidad del servicio. Entonces, nosotros ya hemos tenido en estos poco más de 3 años de funcionamiento más de 66 agresiones a nuestros inspectores cuando están cumpliendo la labor de resguardar la vida de los pasajeros. Deberían estar. En muchos casos, por los mismos pasajeros, asusados por los conductores, la mayoría de ellos informales, ¿no? Y otro aspecto que es importante resaltar, don Raúl, es el tema de los conductores. Nosotros también fiscalizamos las entidades complementarias que son las escuelas de conductores y centros médicos.
y nosotros aplicamos de acuerdo a las faltas que se encuentran, porque también ya se han vuelto más astutos. Ahora ya llenan los expedientes, incluso los que puedan ser deliveries, que no va a la persona y le dan el certificado, ya se dan el trabajo de llenarlos. Antes los encontrábamos más fácilmente. Aplicamos las sanciones de cierre o clausura definitiva. Y en muchos casos ellos acuden al Poder Judicial cuando se ha agotado la vía administrativa. Bueno, ahí empieza. Y por ejemplo hay un caso de un juez de Jaén que nos ordena en defensa del derecho al trabajo y de la libre empresa, y para que la institución recupere su inversión, porque tan poco tiempo ha funcionado que no ha logrado recuperar su inversión, nos ordena que le permitamos seguir funcionando y que en vez de aplicar la máxima sanción, que es la cancelación definitiva, le apliquemos una menor. Y es un mandato judicial, mientras que nosotros tratamos de defender el derecho a la vida, porque saliendo conductores que no han pasado por ningún tipo de prueba o examen, realmente es un peligro en las vías tanto vecinales o de la ciudad como en las nacionales. Y otro punto importante, don Raúl, que manifestaban hace un instante, es cierto, la mayoría de accidentes se producen en las ciudades, cerca de un 98% en los últimos años, mientras que en las carreteras es un 3%. Claro, en las carreteras son accidentes de mayor magnitud, pero lo que se está trasladando a la carretera es el problema de las inconductas que estamos permitiendo en las ciudades, porque los viajes interprovinciales tienen un origen, y esos orígenes son las ciudades. Entonces debemos atacar paralelamente este tema, no solamente en las vías nacionales, que es donde más rápido se puede ir, y en nuestra geografía tan sinuosa y complicada. Existen determinados factores como la niebla, el clima, el cansancio mismo de los conductores, el exceso de jornada de conducción que a veces algunas empresas permiten y además obligan a sus conductores. Debemos atacar paralelamente tanto el tema carretero como el tema de la ciudad a fin de poder desarrollar una estrategia conjunta. Y por ejemplo, la SUTRAN, en los feriados largos, que era algo que antes no se hacía, tenemos un plan de operaciones viaje seguro. Ese plan de operaciones convoca multisectorialmente en todas las regiones donde tenemos presencia, y en aquellas incluso donde no tenemos presencia y destacamos inspectores temporalmente por los días feriados, que es donde hay más demanda de viaje, convoca a todas las autoridades para un trabajo conjunto. Antes las autoridades iban de feriado, cuando es el momento de realizar un mayor control preventivo y disuasivo en operativos móviles o en puntos de control. Muy bien, vamos a hacer una pausa, son las 9:46, y luego un poco llegaremos a algunas conclusiones sobre la base del diagnóstico que hasta ahora hemos escuchado. Por lo pronto, me gustaría insistir, sobre todo con la señora Antonieta y con el señor Carlos Villegas, sobre esta diferencia que está muy clara, ¿no es cierto? Es decir, transporte interprovincial y transporte urbano. ¿Se pone mucho menos o más atención al transporte urbano? Por lo pronto lo que vemos es que el Poder Judicial va lentísimo, y eso ya de por sí es muy serio, y en realidad si nos preocupa que tenemos que preparar al conductor de un transporte grande, digamos, de un transporte público, ni no nos preocupamos por la calidad y condición del chofer común y corriente, estamos pues perdidos, ¿no? Es decir, qué condiciones, qué requisitos tiene qué vigilancia, qué control hay que ejercer con, sobre todo el espontáneo, el que siente que ya es el fangio de las carreras. Hacemos una pausa, 9:48. Bueno, estamos recibiendo personas en serie, informaciones alarmantes en verdad, y vamos a tratar un poco de encontrar salidas. Por lo pronto, la verdad, señora Antonieta de Goicoechea, cuenta usted con todo nuestro apoyo. Gracias. Vamos a seguir este caso, vamos a preguntarle a los fiscales y a al Poder Judicial en realidad qué es lo que está pasando, y sobre todo el hecho de que no se puede cumplir una resolución. Exacto. Eso pues es un abuso. Exacto. Sin nombre, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué más puede usted añadir? A ver, un pedido específico. ¿Quién es el que tiene que pronunciarse, según usted, sobre este caso? Bueno, la última instancia siempre es el Poder Judicial, porque es donde la víctima pide justicia, ¿no? Y el Poder Judicial acá es muy lento. Y aparte de lento, uno haciendo todo un esfuerzo y ganando una sentencia, luchando año tras año, no se cumple. Entonces yo me pregunto, ¿qué le pasa a los jueces que no pueden lograr que el agresor
haga la reparación civil efectiva. O sea, yo les digo, no solamente es la víctima, es todo su entorno. O sea, toda una familia se destruye a consecuencia de un mal conductor. Entonces yo le pediría al Poder Judicial que realmente haga cumplir las reparaciones, o que en todo caso las reparaciones que son insignificantes se den cuenta de que la víctima necesita años de tratamiento. Claro que sí. Señor Carlos Villegas, ustedes realizan periódicamente campañas. Sí, aparte de que es muy útil qué hacer en caso ocurra un accidente de tránsito. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Ustedes lo reparten? Este folleto nosotros estamos repartiendo en la carretera, en los peajes, y ahora estamos iniciando la campaña No al exceso de velocidad, en casa te esperan, porque esa es una de las principales causas de accidente de tránsito en el Perú. Estos folletos que nosotros regalamos al público es todo lo que nosotros hemos vivido en carne propia, la vulneración de nuestros derechos en las comisarías cuando nos cambian los atestados policiales, que últimamente ya no, porque ya han tomado conciencia la Policía Nacional en las comisarías. Acá se ve el problema que tenemos con el Poder Judicial, el problema que tenemos con el SOAT, el problema que tenemos con los tarifarios altos en un hospital cuando llegan nuestros familiares, y los pocos 18.600 soles que tenemos en esta póliza del SOAT no cubre una operación, por decir, operación de tibia y peroné en un paciente. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud el año 2006 sacó una resolución ministerial donde el tarifario MINSA cobra excesivamente el 300% del valor que le cobra un ciudadano cualquiera. Se han comprometido ellos en bajar este porcentaje, ojalá que lo den. Y esperemos eso. Lo que estaba refiriendo es el señor de la Sutran, quería hacer un hincapié de las van informales. Las van informales, nosotros ya estamos en esto hace 3 años, hemos ido a Arequipa también a hacer campaña junto con la Sutran, porque vemos de que en el camino de Arequipa a Puno, Cusco, en toda esa zona están muriendo gente por estas famosas van y nadie hace nada. Es por eso que nosotros como Asociación de Víctimas sumamos más de 2,5 millones de afectados en todo el Perú. Le pedimos al señor Presidente de la República que por favor, esto es política de Estado, que nos incorpore dentro de la seguridad ciudadana, porque también están muriendo muchas personas. La delincuencia mata tantas personas, pero los accidentes de tránsito matan 3.550 personas, señor Presidente. Realmente terrible. Doctor Lino de la Barrera. Bueno, yo creo que... ¿Por dónde comenzar? Sí, claro que sí. Primero, el primer tema, y cogiendo las palabras de Federico, es quebrar el paradigma de que queremos curar el cáncer con analgésicos. Y de alguna forma es lo que hemos venido haciendo. Retomando las palabras del señor Villegas, en el mapa de la accidentalidad hoy día, tomando el ejemplo de carreteras, tenemos un crecimiento exponencial en estos vehículos informales. La presencia del Estado en estos vehículos informales es casi cero. Y como es casi cero y es donde están concentrándose los accidentes, ahí tendríamos que trabajar. ¿Por qué? Porque si vamos a querer seguir buscando la moneda que se nos cayó donde hay una luz y no donde verdaderamente se cayó, entonces vamos a seguir en el problema, porque no estamos enfocando las cosas hacia donde van. Específicamente a la policía. No, acá hay un problema de tránsito y de transporte. La policía puede mirar el tema de tránsito, puede mirar el exceso de velocidad, puede mirar los documentos, pero estas camionetas están haciendo un servicio porque alguien quiere utilizarlas, porque hay una demanda de viaje que está siendo, entre comillas, satisfecha, porque a alguien se le ocurre que tiene que llegar más pronto. Yo recuerdo un incidente de una excongresista que me decía, no, estos vehículos le prestan un servicio muy bueno a la población, porque cuando yo quiero llegar muy rápido a Huancayo las tomo. Entonces, ¿qué mensaje me están dando? Me están dando un mensaje diciendo, a mí me gusta ir rapidito. No importa los controles, no importa la seguridad, yo quiero ir rápido. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Vuelvo, decía hace un momento, hay que evitar esa política, no al analgésico para curar el cáncer. Hay que mirar esto integralmente. Todas las autoridades direccionadas hacia un solo lado. No podemos tener a una MINSA que se hace rica a partir del SOAT. No podemos tener un INDECOPI que anda autorizando cualquier cosa para que circule en las carreteras. No podemos tener a un Ministerio de Transporte que cierra los ojos a una realidad. Se están autorizando cada vez más escuelas de conductores, más centros médicos sin ningún tipo de control. Y Sutran, por su lado, que tiene una tarea muy grande y probablemente las capacidades no le dan para hacerlas. Queda desbordado. Exactamente. Muy bien, don Federico Batifora. Bien, vamos siendo prácticos. Largo y mediano plazo. Señor Víctor Isla, presidente del Congreso de la República. Usted presentó con mucho éxito la ley de educación vial
para los colegios, universidades y centros técnicos, propiciada por el congresista Roberto Angulo. Fue aprobada en dictamen, entró al Pleno. ¿Qué pasó? No lo van a creer. Hace 60 días, el congresista Canchis la pide para mejor estudio. Y él, el actual presidente Islas, que era presidente de la Comisión de Transportes, se la entrega. Hace 60 días que está en mejor estudio. O sea, aquí, ya para reírnos un rato, ¿qué tal Canchis? ¿No es cierto? O sea, no lo puedo entender. Y aquí no hay nada de corrupción, porque en el tema de educación vial no hay corrupción. Esto es simplemente, y con perdón, es el déficit de materia gris que tenemos en nuestro Congreso, porque no hay otra forma de entenderlo. Estábamos a punto de conseguir la ley para que se convierta en una política pública la educación en seguridad vial y estemos asegurando el mediano y largo plazo, cambiando toda una conducta en nuestra población. Y la prevención en seguridad vial, el hoy, el que hay que tener la emergencia de hoy, es un llamado al presidente de la República. Declare usted, señor Humala, en emergencia la vialidad en el Perú y hagamos cambios radicales, 180 grados, hay que hacer cambios radicales y poner a las personas que tienen que manejar este tema. Los otros, lamentablemente, han fracasado y los resultados nos están avalando. Muy bien, ha sido usted muy directo y obviamente de una precisión notable. Don Luis Ramírez Zulueta. Bueno, usted tiene estudiado el tema. Usted es el... Empezar por el principio. ¿Dónde empezó este tema? Con una reforma mal concebida, mal aplicada y sostenida aún en el transporte interprovincial, y se ha ido parchando y hay una situación esquizofrénica que he referido en el primer momento. ¿Cuál es el tema? El enfoque político que determine el marco legal y económico para esta actividad donde hay bienes públicos, la seguridad vial, la vida misma. No, y además de que es un factor fundamental a los efectos del desarrollo. Del desarrollo, el turismo, imagínese usted, y todas las afectaciones. Bueno, en todo caso, por ejemplo, usted preguntó, el proyecto de ley para constituir la SUTRAN entró como un organismo público, especializado, independiente, con una autoridad técnica y salió un camello, solamente enfocado en la fiscalización, el control posterior. ¿De qué se trata de esto? ¿De cerrar un criterio mercantil en el mercado? No, que entre cualquiera, pero no de cualquier manera. Yo no puedo permitir que entre Atila y los unos a la carretera y después decirle SUTRAN, contrólalo pues. Porque el control posterior no va a tener efecto. Está muy bien, controlen los terminales, pero esa máquina, ese piloto, de dónde vienen, cómo trabajan, el intermediario es la compañía que tiene que ser objeto de exigencias. Ahora, no podemos hacer lo que hicimos. Fue traer un señor consultor muy respetable, discutimos mucho con él, chileno él, y trajo el marco legal, la Ley General de Transporte, se copia de allá, copy-paste aquí. Pero hay un marco institucional, ¿no? Yo acá tengo parte del estudio, es un dato de qué cosa opinan los empresarios de 170 países, el World Economic Forum, pero comparo Perú y Chile. ¿Qué opinan los empresarios del Perú y los de Chile con respecto a la eficacia del Estado para hacer cumplir la ley? Digamos, el 83% en Chile piensan que sí, es eficaz. Y el 31% piensa que es eficaz acá en el Perú. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que no confiamos que el Estado es capaz de hacer cumplir la ley. Por el otro lado, el Latino Barómetro pregunta a los ciudadanos, y comparo Perú y Chile también, ¿qué tanto piensa usted que los ciudadanos cumplen la ley en su país? Poco o nada. En Perú 88%, en Chile 58%. Coloquialmente, ¿esto cómo se traduce? Los ciudadanos piensan, lo decimos, así nomás. Sí. Y si los empresarios piensan que el Estado... y muchos dicen, ya no me meto porque sé que no voy a... Y si el Estado piensa, y si los empresarios, los actores, piensan que el Estado no puede hacer cumplir la ley, no pasa nada. Y ambas cosas configuran la impunidad. Termino con esto, por favor, don Raúl. Acá hay una resolución de Indecopi para graficar esta esquizofrenia. Una compañía, Boxis Limpieza Integral, una compañía de limpieza, presenta una denuncia contra el Ministerio de Transporte porque no la dejan hacer la ruta Lima-Cusco. Indecopi resuelve finalmente declarando que requisitos como tener un terminal terrestre son barreras irracionales. Bueno, señores, hay que definir el problema en su raíz. Una política de Estado para el transporte terrestre en el Perú que corrija en su causa el problema. Bueno, la verdad que cierto, uno se siente ya metido en la combia, ¿no? Bueno, unas últimas palabras, del tiempo desgraciadamente nos gana. Don William Argumedo. Don Raúl, escuchando las válidas opiniones de todos, aquí hay varios temas que hay que tomar en cuenta. Es el fortalecimiento de la autoridad, para empezar. Luego debemos ya evitar que el manejo, la conducción del transporte siga siendo el colchón del desempleo.
porque ahí es donde nace la informalidad. La informalidad que es difícil de combatir porque primero hay que demostrar que está haciendo un servicio de transporte y los usuarios se coluden con los transportistas y dicen, no, somos familiares y no tienen ningún rasgo que se parezca. Entonces tenemos que hacer plaqueos, como venimos haciendo, tenemos que tomarle fotos, seguimiento, para poder, con el debido proceso, demostrar que están haciendo un servicio informal. Después también hay un tema de responsabilidad empresarial de las empresas formales. Nosotros consideramos a la fiscalización como una herramienta para promover la formalidad. Y esos controles que efectuamos justamente sirven para que las empresas no se salgan del camino correcto y puedan llevar a sus pasajeros con las medidas de seguridad y cumpliendo con todos los reglamentos tanto de tránsito como de transporte. Y otro tema es, y ahí invoco a ustedes como medio de comunicación, es concientizar al usuario. El usuario se presta muchas veces por esa necesidad de viaje a tomar servicios informales, a pedir velocidad antes que seguridad, ¿no? Y a ser cómplice de las inconductas y promoverlas que tienen los empresarios o las empresas o los conductores del transporte terrestre intraprovincial. Y finalmente, ya para redondear la idea, también queremos invocar que el usuario se convierta en aliado de la fiscalización y del control. Y para eso tenemos una línea gratuita desde teléfonos fijos, que es el 0800-12345, es muy fácil de tener en cuenta. Y para teléfonos celulares tenemos el 265-8105, ambos números funcionan las 24 horas del día y nos pueden reportar incluso si es que tienen un conductor que está yendo a excesiva velocidad, nosotros coordinamos, lo ubicamos con el GPS que tiene todas las unidades de transporte interprovincial autorizadas por el MTC para poder intervenirlos con la policía de carreteras y hacer que disminuya la velocidad, tratando de minimizar, como siempre se ha dicho, un accidente es un hecho fortuito que puede ocurrir en cualquier momento. Lo que debemos hacer todas las autoridades y la sociedad civil es minimizar los riesgos de ocurrencia de un accidente. ¿Y eso cómo se hace? Con un adecuado control, fiscalización y la responsabilidad empresarial que deben tener las empresas de transporte. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. En realidad ha sido una mañana llena de datos y de informaciones y que finalmente termina diciendo a las autoridades, oiga, cumplan con su deber, ¿no es cierto? Y traten de unificar criterios. Tenemos una llamada del doctor Julio Rodríguez, que tiene una información muy breve que darnos con respecto, imagino, a una situación en el Callao. Muy buenos días, don Raúl, muy buenos días al panel. Les comento que a raíz del tema que ustedes han tocado, hay que saludar la iniciativa que han tenido los vocales superiores de la Corte del Callao, los doctores Peirano y Pastor, que son los encargados de los plenos jurisdiccionales, que el día de ayer convocaron a todos los magistrados para poder establecer criterios para que en caso de delitos imprudentes, es decir, conducciones de vehículos motorizados, accidentes laborales, malas praxis médicas, establecer reparaciones que sean las adecuadas y las justas y ya no se coloquen reparaciones ínfimas que normalmente pues suelen rondar los 500 o los 1.500 soles, que es lo que pagan por una vía y es evidentemente algún sueldo. Nos contaba la señora Antonieta Goicoechea, pues una cosa que es una contradicción, pero además, aunque elevaran, luego no exigen el cumplimiento. Entonces, estamos en las mismas. Pero por lo menos acá, en estos magistrados de la Corte Judicial del Callao, una actitud para no solo elevar estos montos, sino para establecer los márgenes de ejecución de estas reparaciones, que es trascendental. Muy bien, gracias, doctor. Muchísimas gracias a la señora Antonieta de Goicoechea, al doctor Lino Barrera, al señor Luis Ramírez Urueta, que es magíster en Administración de Negocios, al señor William Argumedo, representante de la Superintendencia de Transporte, que ha sido bastante elocuente. No solamente ha defendido su tránsito, ha exigido claramente mayores definiciones y potestades. Don Federico Batifora, que también ha sido muy elocuente, y Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Muchísimas gracias, señor. Gracias. 16 minutos de la mañana, nos hemos robado unos minutitos al cardenal, pero le pedimos disculpas, pero justificamos también esta demora.